buena seña. Bueno, empiezo por darles un saludo muy especial en mi nombre y en el del Polo Democrático Alternativo. Registrar mi complacencia por estar con quienes, como ustedes, con su trabajo, tanta alegría le han producido a este país y tantos afectos han creado entre los colombianos, que les reconocemos sus esfuerzos como un aporte bien valioso al progreso de Colombia. Resaltar que estemos aquí congresistas de distintos partidos, con quienes podemos tener diferencias en un momento dado sobre otros temas, pero que en este particular estamos unidos en la defensa de los propósitos que ustedes se vienen fijando. Tres puntos muy brevemente quisiera mencionar. El primero, que yo pienso que ya es una gran ganancia de este esfuerzo de la Asociación Colombiana de Actores, y es que se está poniendo en su sitio la leyenda rosa, que como suele suceder con todas las leyendas rosas, no es cierta, la leyenda rosa de que la vida de los artistas es la vida de la felicidad y que todo está perfecto. Porque, repito, esto es una cosa que no se sabe, entre otras cosas porque las revistas de la farándula, que son en buena medida las que le comunican a la gente sobre estos asuntos, pues están centradas en unos cuantos casos particulares, presentados de unas ciertas maneras, y uno no puede negar que en ciertas circunstancias a algunos les va muy bien, inclusive les puede ir de maravillas, pero resulta que esa no es la única gente que conforma este sector del arte y de la cultura nacional. Entonces, que ustedes, con este esfuerzo que están haciendo y con la pequeña colaboración nuestra, sean capaces de demostrar que esa leyenda rosa no es cierta, que aquí hay unas condiciones laborales que son realmente inicuas, que el futuro de quienes trabajan en esto es un futuro tremendamente incierto, que cuestiones tan elementales como tener derecho a la salud o el día de mañana una pensión digna, pues son, digamos, posibilidades bien remotas para la casi totalidad de ustedes y de quienes se mueven en este sector, pues eso solo ya es importante. O sea, que el país entienda mejor, cada uno de nosotros entienda mejor en qué país estamos, sin duda que eso es la base para cualquier transformación democrática que nos propongamos. Lo segundo, en lo que quiero detenerme un poco, tiene que ver con que nos ayudemos entre todos a mejorar el derecho de esta lucha que se está desarrollando y para convencer al resto de la sociedad que lo que se está haciendo no solo tiene la justicia de buscar la vida mejor de las personas, sino que esto que se está haciendo es un ejercicio por completo democrático. En ese sentido, entonces, empezar diciendo que en Colombia hay una gran deformación. Hay quienes piensan que lo democrático solo tiene que ver con votar y que el que gana una elección tiene, digamos, derecho como a toma todo, ¿no?, en la famosa historia de la pirinola y hacer lo que se le antoje. Y resulta que lo democrático está bien lejos de ser solamente eso. Hay quienes además incluso piensan que lo democrático es poder intoxicar a los electores con mermelada, pero lo democrático tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con el derecho a poderse expresar, por ejemplo, con el derecho a poderse organizar, con el derecho a poderse movilizar, con el derecho a poder reclamar, con el derecho a poder protestar. Eso es parte de lo democrático. Un país que pierda estos derechos democráticos, que en general están en todas las constituciones, pero una cosa es que estén en las constituciones y otras cosas es que se puedan ejercer. Un país que no entienda esto, no entiende nada de lo que es de lo democrático. Y quisiera resaltar este aspecto que es todavía más ignorado o que ha sido más tapado por los poderes establecidos. Parte de lo democrático es reconocer que los trabajadores tienen que tener unos derechos especiales, que no son los del Código Civil, ni son los del Código del Comercio, sino que son los derechos del trabajo, y por eso existe un Código Laboral, y por eso existe una justicia laboral, porque es que no es lo mismo ser patrón que ser trabajador. En condiciones normales, o yo diría que en casi todos los casos, la relación entre el patrón y el trabajador es una relación tan desigual, que digamos que el cuento de la igualdad pues es una falacia, porque finalmente el patrón impone lo que se le dé la gana. Y en estos sectores como el de ustedes, cada vez más monopolizados, con el poder cada vez más concentrado, pues es más cierto todavía que cuando un trabajador, cualquiera de ustedes, actor, guionista, director, lo que sea, se relaciona con su patrón, lo que se relaciona es en una desigualdad tremenda. Y por eso, por esta realidad, entonces las sociedades civilizadas, el mundo democrático, ha venido creando como derechos ciudadanos ciertos derechos democráticos particulares para el trabajo, para los trabajadores. El primero, organizarse. Esto parece
como necio decirlo, pero en Colombia a ratos es más fácil construir una banda de asaltantes de bancos que construir un sindicato. Estas son las realidades a las que asistimos. Y en ese sentido felicitarlos porque, bueno, ya tenemos la Asociación Colombiana de Actores, la ACA, y eso es un paso bien importante. El segundo derecho, y este sí que es bien importante, es el derecho a presentarle al patrón no un contrato individual, sino propuestas generales, colectivas, lo que en la jerga del sindicalismo se conoce como los pliegos de peticiones o la contratación colectiva. Esto parece exótico en el mundo del comercio, pero no lo es, en el mundo entero es así. Ese sindicato, por ejemplo, de actores norteamericanos es ejemplar y lleva por lo menos un siglo actuando de una manera que en algo equipara la fuerza del capital y la fuerza del trabajo individualmente tomadas. Y por supuesto el derecho a firmar contratos colectivos, acuerdos colectivos que no solo cubran a un individuo, sino que cubran, por ejemplo, a un sector o bueno, las distintas modalidades que esto pueda asumir. Y el derecho a movilizarse y a luchar beligerantemente, con toda dignidad, a movilizarse, porque está sabido que allí donde las fuerzas son tan desiguales, si el trabajo no logra movilizarse, no será escuchado. Esto uno preferiría que fuera de una manera diferente, pero es que el mundo no nos lo inventamos nosotros, ni empezamos a escribir sobre hojas en blanco, sino que son realidades que allí están y que tenemos que enfrentar con esa idea. Y esa movilización, les quiero llamar la atención, es la clave. Sin eso no hay nada. Yo creo que una de las cosas más bonitas que ustedes han hecho en este esfuerzo es volverlo una lucha de toda la sociedad, una lucha colectiva. Es una movilización lo que ha habido, y aquí lo que hay es una movilización. Y si logramos mantener esta lógica de la movilización y al mismo tiempo el reclamo inteligente, democrático, la actitud sensata, etcétera, etcétera, todo eso es lo que seguramente nos va a llevar a un triunfo. En este punto, por último, decir que yo hago votos porque los patronos que controlan este sector que ustedes representan entiendan que esto que se está haciendo aquí es lo civilizado, es lo democrático, y que lo que deben hacer es asumir una actitud inteligente y entender que si bien es cierto ellos tienen intereses y tienen derecho a defenderlos y cómo los defienden, que también entiendan que los otros, la otra parte de la ecuación, sin las cuales no hay industria de la cultura, ni del cine, ni de la televisión, esa otra parte también tiene derecho a organizarse y a exigir en su beneficio, como cualquier ser humano tiene derecho a exigir. En tercer término, concluyo muy brevemente diciendo esto. Está amenazado, en el caso de ustedes, el propio derecho a su propia actividad profesional, lo que podríamos llamar el derecho al trabajo. Lo que viene sucediendo con esto de la globalización, del libre comercio, los tratados de libre comercio es eso. Es un propósito, una política universal de Estados Unidos y las grandes potencias de que en todos los casos en donde les convenga sustituir el trabajo nacional por el trabajo extranjero, es decir, por el de ellos, así procede. Y esto sí que es bien cierto cuando se trata de hablar de la industria de la televisión o de la industria del espectáculo o de la industria del cine, en donde, por ejemplo, Estados Unidos tiene un músculo absolutamente desproporcionado. Tan desproporcionado que los franceses, que hoy con la Unión Europea están empezando a negociar un TLC con Estados Unidos, lo primero que impuso el gobierno de Francia fue decir, no entra nuestra industria cultural en la negociación, queda excluida del proceso, de eso ni hablamos. Señores gringos, ustedes no nos van a borrar del mapa la industria cultural francesa con las falacias del libre comercio y ese tipo de especulaciones que lo que hacen es ocultar tratos leoninos. Y esto ya en Colombia está sucediendo. El TLC con Estados Unidos no quedó negociado mal solo en los asuntos del agro y de la industria, en los asuntos que tienen que ver con ustedes también. Y ahí estamos en la mitad de esa lucha, un tema de la cuota de pantalla que es importante. El TLC negoció mal la cuota de pantalla, con la ley Vargas, la ley Lleras, perdón, 2.0, se intentó cambiar la cuota de pantalla. La cuota de pantalla es que hoy, en los fines de semana, en la televisión de los fines de semana, lo gringo en este caso, solo puede ser el 50% de la producción. Y el TLC negoció 70%. Y lo que intenta hacer la ley Lleras 2.0, o lo que alcanzó a hacer, fue aprobar pasar a ese 70%. Afortunadamente la demandamos la ley, ganamos la demanda en la Corte Constitucional, pero ya volvieron a presentar el proyecto. No se atrevieron a tramitarlo porque estábamos en días de elecciones, pero la amenaza está ahí. Y esto en la práctica les quita a ustedes automáticamente el 20% de su derecho a trabajar que tenga origen en la actividad
del fin de semana. O sea, no es un asunto de poca monta, pero además abre el camino para que mañana en una adenda STLC puedan aumentar y hacer la política. Y si eso se termina imponiendo, pues por supuesto ustedes van a perder unas posibilidades enormes. Yo pienso que este debería ser tema también que ustedes acogieran, porque si esta batalla se pierde, pues al final se pierden todas, porque todo va a ser reemplazado al final por enlatados y unos cuantos productos nacionales seguramente escasos. Por último, insistirles en que cuenten con nosotros. Yo estoy seguro que hablo en nombre de todos mis colegas, en nombre del Polo. El país los quiere a ustedes, los respeta, los admira. Cuenten, repito, estoy seguro con que va a ser posible que estos propósitos, que no son fáciles, hasta hoy es la parte fácil, la parte difícil es la que sigue, pero estos propósitos se pueden conseguir. Yo insistiría, unirse, organizarse y mantener todo el tiempo la movilización democrática. Muchas gracias. Sigue